Serie Entendiendo la Voluntad de Dios. Este tema va a ser una extensión del tema de la semana pasada. Aún hay algunos puntos que yo quiero reafirmar para poder, porque si no entendemos lo que he estado explicando en la enseñanza pasada y en esta, difícilmente vamos a poder entender la voluntad de Dios o vamos a ser consecuentes con lo que Dios permite. Y el tema de hoy es: Dios lo sabe todo. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos creen esto? Dios lo sabe todo. Él sabe que te enfermas, sabe, ¿verdad? Él sabe que perdería su trabajo, lo sabe. No hay nada ajeno a su propósito. Él sabe cuándo moriremos, por supuesto, también es un conocimiento infinito que Él tiene. Y yo hablaba la semana pasada sobre la eternidad, que la eternidad es la posesión de una existencia sin principio ni fin, es completa, perfecta, en un solo instante. Dios reside para siempre en un presente eterno, era algo que yo mencionaba. Su conocimiento también trasciende todo movimiento del tiempo. Y yo mencionaba sobre la omnitemporalidad, eso es su omnitemporalidad. ¿Qué significa esto? Que Dios existe y está presente en el transcurso del tiempo, abarcando todo el alcance infinito del pasado, del presente y del futuro. Si habláramos de la eternidad de Dios, mire, Dios podría ser eterno, es decir, un ser que no tuvo ni principio ni fin, y bien Él podría haberse mantenido distante de nosotros, ausente, pero su omnitemporalidad le permite el estar presente y manifestarse y actuar en el movimiento del tiempo sobre el cual nosotros estamos limitados y dependemos de Él. Eso es importante que lo podamos entender. Sí, Dios es eterno, pero también es un Dios que se involucra con nosotros, que está presente en nuestras vidas. Por eso toma sentido las palabras de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. A eso se está refiriendo. Porque Él bien pudo crearnos y decir: no, yo no estaré con ustedes, yo soy eterno, yo los creé, pero yo no voy a cuidar de ustedes, no voy a protegerlos, yo no voy a velar por sus necesidades, yo soy un ser eterno y distante. Pero no, Dios está presente y está cercano a nosotros. Y Él existe y está presente, repito, en el transcurso del tiempo, abarcando todo el alcance infinito del pasado y del futuro. Contempla todo lo que cae dentro de su simple cognición como si estuviera sucediendo ahora. Recuerde que para Dios no existe un ayer, un hoy, un mañana. Todo para Dios desde esa perspectiva es una hora. Entonces, Dios se asocia con la eternidad. En esa eternidad no hay sucesión, no hay cambio, y Él sigue existiendo fuera del flujo temporal sobre el que nosotros nos movemos. La palabra omni significa todo, o también es una palabra que significa universal, absoluto, y la palabra temporal significa en el tiempo, relacionado, condicionado al transcurso del tiempo. Eso es omnitemporalidad. Por eso significa absolutamente en todos los tiempos, omnitemporalidad, que Dios está presente en todos los tiempos. Dios no está contenido o Él no está restringido ni señalado a ningún tiempo en particular. No podemos decir Dios existió solamente o estuvo presente en los días de Moisés o Dios estuvo presente solamente en los tiempos de Israel en el desierto. No, Él está presente en todos los tiempos, en todas partes de igual manera. Y todo lo de Dios está en el pasado, Dios está en el presente, todo lo de Dios está en el futuro, y Dios no cambia con el transcurso del tiempo. Ahora, la vida humana no es como un libro en el que podemos saltarnos páginas para llegar más rápido al capítulo final. ¿Quién no ha hecho esto alguna ocasión? De repente nos es tedioso un libro, o simplemente queremos llegar a los capítulos finales para saber y conocer quién fue el mayordomo y por qué fue el asesino, ¿no?
O sea, queremos irnos al punto final. No nos interesa el proceso, el desenlace, la historia. Nos interesa quién fue quien asesinó o quién fue quien se casó al final de la novela, ¿no? O sea, es lo que nos importa. Y la vida, lamentablemente, pues no es como un libro en el que podemos saltarnos páginas. ¿Por qué? Porque nuestra vida transcurre momento a momento. No podemos saltarnos un momento desagradable y decir, no quiero vivir esto, no quiero atravesar esto, quiero saltar este momento y pasarme a uno de felicidad. Un momento desaparece antes de que el otro llegue, así es la vida humana. Y hay muy poco espacio en cada uno de estos momentos, así es el tiempo. Y claro está que todos nosotros damos por sentado que estas series del tiempo, esta relación de pasado, presente y futuro, no es simplemente la forma en la cual se nos viene viene la vida, sino la forma en la cual existen todas las cosas. Fue así como Dios lo estableció. Ahora, tendemos a suponer que todo el universo y Dios se está moviendo desde el pasado hacia el futuro tal como nosotros hacemos. Pero no hay nada en el tiempo que haya quedado fuera del alcance de Dios, no hay nada. Casi con toda certeza debemos saber esto, Dios no está dependiente del tiempo. O sea, Él no está dependiente de un horario, de un ciclo. No se desarrolla en momentos consecutivos. Lo voy a poner de la siguiente manera, mire, para poder entender esto. Si hubiera en este momento, vamos a suponer, 1,000,000 de personas que se ponen de acuerdo, vamos a decir, 1,000,000 de personas que se ponen de acuerdo para orar a las 10:25 de la noche, un ejemplo, ¿no? Y ahí está 1,000,000 de personas, vamos a hacer cadena nacional y todos los cristianos vamos a orar a las 10:25 de la noche. ¿Cuál sería el proceder de Dios aquí? O sea, Él no tiene la necesidad de detener su agenda y decir, a las 10:25 de la noche se van a reunir 1,000,000 de cristianos, tengo que estar ahí presente para oírlos, tengo que estar en esa reunión para escucharlos. O sea, no, la manera, Dios no procede de esa manera. Él no tiene necesidad de escuchar nuestras oraciones precisamente a la hora que nosotros nos congregamos a las 10:25 de la noche. ¿Por qué? Porque sea a las 10 de la mañana, o sea a las 10 de la noche, o sea cualquier otro momento, desde el principio del mundo, para Dios siempre será el presente. Siempre será el presente. Y no es que Dios estaba ocupado en la India o en África atendiendo una urgencia celestial y dijo, ya son las 10:28 de la noche, ya no alcanza a llegar con los cristianos. No, Él está presente todo el tiempo, en el ahora, o cualquier otro momento desde el principio del mundo. Para Dios siempre es el presente. Ahora, si preferimos ponerlo así, Él desde la esfera de la eternidad, desde la esfera de la eternidad escucha la oración que en una fracción de segundos formó un conductor. El automóvil fue impactado severamente y Él está ahí presente. Él desde la eternidad puede escuchar el último suspiro de arrepentimiento de una persona que está en coma en la cama de un hospital. Y Dios puede atender el clamor de una persona que tiene una muerte cerebral. ¿Cuántos saben esto? O que se encuentra en un estado ya vegetal. Hay un alma presente ahí. Una de las frustraciones de muchos cristianos, y esto lo he escuchado a través de los años, es cuando ven a un pariente o a un ser querido en el hospital en coma o con muerte cerebral o inconsciente. Una de las cosas que la mayoría dicen es que le hablé de Cristo y nunca quiso ir a la iglesia. Y entra como que ese sentimiento de frustración y de perdición. Pero yo pregunto, ¿y qué Dios no está obrando en el subconsciente de esa persona? O sea, el hecho de que tú no lo viste venir a la iglesia, o que nunca lo viste abrir una Biblia, o que nunca lo viste interesado en las cosas de Dios, no significa que esa semilla que quedó sembrada en su corazón no dé fruto segundos antes de que Él muera.
Y sabes, en ese inconsciente nosotros ignoramos qué es lo que Dios está haciendo. Por ese motivo, cuando estemos en la gloria celestial, nos vamos a sorprender porque a muchos que no esperábamos ver, nos vamos a encontrar. Y a otros que asegurábamos que iban a estar en el cielo, seguramente no los vamos a ver. Porque Dios conoce los corazones. Y Dios obra desde la eternidad para escuchar el último suspiro de una persona que está en estado vegetal o está inconsciente o está en coma. Él obra. Y desde ese subconsciente una persona puede clamar como aquel publicano: sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Usted cree que a Dios le basta que una persona venga a la iglesia y dedique 1 hora para arrepentirse de sus pecados? Eso es algo que Dios puede escuchar en milisegundos y Dios puede atender el clamor y la súplica de una persona en ese último instante de su vida cuando clama: sálvame, Señor, perdóname. Él es Dios. Pero nuestra percepción es: no, es que ya está en coma, ya está convaleciente, ya no me oye, ya no reacciona. Pero hay un alma que está latente, que está escuchando la voz del Creador, que está atendiendo el llamado de Dios. Entonces Dios no vive de manera alguna en esa serie de tiempos. Su vida no va pasando gota a gota como la nuestra. Para Él, y ojalá esto de repente es como difícil entender, para Dios, por decirlo así, todavía es el año 900. ¿Cómo explica eso? Y estamos en el 2026. ¿Se da cuenta que nuestra mente no alcanza a dimensionar la eternidad de Dios? Su vida es el mismo, Él es eterno, no fue creado. Ahora, si trazamos el tiempo como una línea recta en la cual hemos de viajar, supongamos esto, podemos figurarnos a Dios como toda la página en la cual esa línea es trazada. Y venimos a las partes de la línea una por una, es así como nosotros vamos avanzando. Ahora, nosotros iniciamos esa línea del tiempo en el punto A. Y vamos a seguir avanzando hasta llegar al punto B. Y después vamos a alcanzar el punto C. Pero no podemos pasar del punto A al punto C. Momento a momento. Así es la vida humana. Yo no puedo abandonar el punto B y pasar al punto F. Dios desde arriba, desde todos lados y de los alrededores, vemos cómo Él está estableciendo y ve todas las cosas de una manera clara. Él no ve nuestra vida segmentada por meses o años. Él ve todo, Él ve 1 hora. Él es Dios. Él es Dios. Otra dificultad que se nos presenta, por ejemplo, si creemos que Dios, y eso es muy interesante, si creemos que Dios interviene en el tiempo y si creemos que Dios conoce todas las cosas y sabe todo, entonces yo le pregunto, ¿Dios sabe lo que vamos a hacer mañana? ¿Dios sabe lo que vamos a hacer en un mes? ¿Él conoce lo que estaremos haciendo en 5 años? La pregunta es, ¿Él tiene conocimiento de todas las cosas? Porque la perspectiva de Dios no está segmentada a años o a décadas o a siglos. Pero aquí la pregunta es, a ver, entonces si Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana, entonces ¿cómo es que tengo libertad para decidir? Si Dios ya sabe lo que yo voy a hacer en un mes, entonces ¿dónde queda mi libertad de acción? ¿Acaso Dios ya está predeterminando lo que voy a hacer mañana? ¿Acaso Dios ya predeterminó lo que yo haré en 5 años? Es una dificultad que se les presenta a muchos. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios, al igual que nosotros, avanza al mismo ritmo a lo largo de esa línea de tiempo. Y que la única diferencia que pudiera haber entre Dios y nosotros es que Él puede anticiparse a las cosas y nosotros no. Esa es la única diferencia que podríamos encontrar aquí. Ahora, supongamos que Dios predeterminara nuestras acciones. Sería muy difícil entender cómo es posible entonces tener la libertad para decir no. O sea, si ya Dios sabe lo que voy a hacer mañana, ¿dónde está mi libertad para decir sí o decir no? ¿Dónde está mi libertad para ir a derecha o a izquierda?
¿Acaso Dios ha predeterminado esto? Entonces, si Dios ya conoce lo que voy a hacer en una semana, ¿dónde queda esa libertad mía para tomar mis propias decisiones? Ahora, supongamos que Dios esté por encima y por fuera del tiempo. En tal caso, lo que llamamos el mañana es visible para Él en la misma forma que para nosotros lo es lo que llamamos el hoy. Para Dios, y esto quiero que tenga esa perspectiva porque es la forma de entenderlo, para Dios todos los días son el ahora, el ahora. Él no recuerda nuestros hechos como si hubieran tenido lugar en el ayer. Simplemente Él ve nuestros hechos como un conjunto de acciones en el ahora. Porque es una secuencia de acciones en donde Él ve el todo, no una parte segmentada o seccionada de nuestra vida. Porque aunque para nosotros el ayer es cosa del pasado, para Dios no lo es. Y aunque para nosotros el futuro es algo desconocido, lo cierto es que para Dios tampoco lo es desconocido. Ahora, mi pregunta es, ¿Dios predetermina nuestras acciones? ¿Dios ha predeterminado nuestra voluntad? ¿Acaso hay algún algoritmo ya dentro de nosotros que nos automatiza para actuar de la manera como Dios ha predeterminado hacerlo? La respuesta es que Él no predetermina, y ponga atención a esto, Él no predetermina lo que vamos a hacer mañana. Simplemente nos ve haciéndolo. Porque aunque para nosotros el mañana aún no existe, para Dios ya existe. Ahora, nunca suponemos que nuestras acciones en este momento sean menos libres porque Dios sepa lo que estamos haciendo. O sea, el hecho de que Dios sepa lo que estamos haciendo no significa que perdimos nuestra libertad. Ahora, Dios no predetermina mis acciones del mañana, pero Dios sí conoce las acciones de mi mañana. En la misma forma, porque Él ya está en el mañana, Él ya conoce el mañana, Él ya conoce el futuro. Y simplemente lo que Él está haciendo es, está observando como un todo. En un sentido, lo que significa esto, y ponga atención, es bien importante esto, Dios no predetermina nuestras acciones, es decir, no nos automatizó, esto es lo que van a hacer. Va a decir no, y vas a decir no estamos automatizados, no estamos programados para trabajar como robots. Él no predetermina de esa forma nuestras acciones, pero ¿por qué Dios se anticipa al futuro? ¿Por qué de alguna manera Él conoce lo que haremos mañana? Porque Él conoce las inclinaciones de los corazones. Y eso es suficiente. Él conoce las inclinaciones de nuestros corazones. Pero a la vez el momento en el cual llevamos a cabo nuestras acciones ya es el ahora para Él. Mire, hay una forma de ilustrar esto que le estoy diciendo, lo voy a poner en perspectiva y esto le va a abrir una dimensión más clara de lo que le estoy mencionando. A medida que nuestros hijos van creciendo, ellos van desarrollando diferentes gustos, diferentes preferencias y nosotros como padres vamos recabando cierto conocimiento sobre ellos. Van creciendo, van desarrollándose, cambian sus gustos, sus preferencias y sobre ese conocimiento que tenemos sobre ellos es que tenemos la certeza de lo que ellos van a hacer en diferentes situaciones. Supongamos, voy a ponerle este ejemplo. Si yo tuviera aquí 3 balones, uno de básquetbol, uno de fútbol y uno de voleibol, de antemano usted sabría cuál es el balón que su hijo escogería. Si a su hijo le gusta mucho el fútbol, usted lo conoce, cuáles son sus preferencias. ¿Qué va a escoger? Pues el de fútbol. Si su hijo es un fanático de LeBron James, ¿qué va a escoger? Pues el de básquetbol. Nota, eso es conocer las inclinaciones que hay en el corazón de nuestros hijos, pero usted no está predeterminando que su hijo va a tomar
ciertas decisiones. Usted lo conoce y de antemano conoce la inclinación que hay, hacia dónde se inclinan sus intereses, sus preferencias, sus gustos, sus deseos, sus planes. Esa es la perspectiva de Dios para nosotros. Adquirimos un conocimiento previo de las decisiones de nuestros hijos. De esa manera Dios no predetermina, no robotiza, no automatiza nuestras acciones ni nuestra voluntad, sino que Él posee un conocimiento previo de nuestras decisiones. Conoce las inclinaciones que hay en nuestro corazón. Otro ejemplo, si tú le das a tu hijo 500 pesos y tú le dices, esos 500 pesos son para que tú vayas y compres y comas lo que tú quieras. Ve y come lo que tú quieras con este dinero. Llegan a una plaza y en esa plaza únicamente hay 3 opciones. Una es comida vegetariana, un restaurante de comida vegetariana, otro es un restaurante de ensaladas y Burger King. No hay que predeterminar, no es necesario automatizar la voluntad de nuestros hijos para saber qué es lo que ellos van a hacer. ¿Y qué va a suceder? Tú no estás predeterminando lo que comerá, no le estás quitando su libertad para tomar decisiones. No le quitas su libertad para decidir, pero lo que sí conoces es la inclinación de sus gustos y preferencias, lo cual te permite anticiparte a lo que va a ser. Así es Dios con nosotros. Y tú le dices a tu hijo, pues procura comer algo saludable. Y la perspectiva de él para saludable, ¿cuál va a ser? Una hamburguesa con doble carne y una Pepsi baja en calorías. O sea, tú simplemente sabes lo que vas a hacer. ¿Le quitaste su libertad para decidir? No. ¿Violentaste su voluntad? No. Pero conocías sus preferencias. No predeterminaste que él actuara de tal o cual forma. De esta manera es lo mismo con Dios hacia nosotros. Por ejemplo, y aquí es donde van a entender este punto. ¿Dios predeterminó que Adán y Eva pecaran? Ya ve, ahí queda clara esa postura, porque para muchos es un dolor de cabeza. ¿Y por qué? Si Dios lo sabía, ¿por qué no lo evitó? No podía violentar Dios la voluntad del ser humano. No podía. ¿Dios predeterminó que Adán y Eva pecaran? No. ¿Dios conocía que Adán y Eva pecarían? Nota cómo cambia la perspectiva. Él conocía que ellos pecarían. Porque conocía la vulnerabilidad, que aunque eran sin pecado hasta ese momento, conocía cuál era la vulnerabilidad humana. ¿Y cuál fue? Pues la codicia, el ser como Dios, el no morir, el tener esa igualdad al creador del universo. Es por ahí donde llegó la serpiente, porque la serpiente nunca le metió el fruto en la boca a Eva. ¿Qué hizo? Simplemente la sedujo, le dio pretensiones. Tú serás como Dios, mira, come este fruto, no morirás, serás como Él, tendrás igualdad al Creador. ¿Qué acaso no es algo que tú desearías? Y con esa facilidad Eva lo vio, lo tomó, se le hizo delicioso, bueno, y mordió. Ahí está. Pero Dios no predeterminó. ¿Por qué no lo evitó? Repito, porque violentaría esa libertad que Dios le dio en su soberanía al ser humano para tomar sus propias decisiones. Y punto, así está, así de simple es esto. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas para sí mismo, incluidos nosotros. Ahora, Él es glorificado en su creación. Romanos 11:36 nos dice, Dios creó todas las cosas para sí mismo, incluidos nosotros. Él es glorificado en su creación, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aquí puede ser un poco también difícil ver cómo la caída de Adán y Eva, en el pecado, en la desobediencia, puede traer la gloria a Dios. ¿De qué manera Dios fue glorificado a través del pecado de Adán y Eva? ¿De qué manera Dios fue glorificado? Bueno, fue glorificado en el sentido de que Dios, al ser soberano, no invalidó su voluntad, sino que el hombre tomó sus propias decisiones. Si Dios hubiera intervenido y Dios hubiera impuesto al hombre no hacerlo o evitado, entonces Dios estaría violentando su propia naturaleza y su propio carácter.
en impedir que el hombre tomara sus propias decisiones. Y eso sería terrible. Pero ¿qué hizo Dios? El ser humano tenía esa libertad. Y en ese sentido es que la soberanía de Dios fue glorificada. Y Dios procedió y actuó de esa forma. El hombre fue el que pecó, el hombre fue el que desobedeció. Ahora, la Biblia dice que Dios es omnisciente, ya lo vimos, Salmo 139, 1 al 6. La Biblia también nos dice que Dios conoce el futuro. Isaías 46, 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá, haré lo que yo quiero. Eso habla sobre el plan y el propósito de Dios. El plan de Dios, fíjense, el plan de Dios sobre el hombre permaneció. Tienes libre voluntad. Tú tomarás tus propias decisiones. Eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Darle esa libertad al ser humano. Él va a decidir obedecerme o no obedecerme. Él va a decidir seguirme o no seguirme, aceptarme o rechazarme, honrarme o deshonrarme. Eso es lo que yo quiero para el ser humano. Que tenga esa libertad para decidir. Así que sin duda Dios sabía que Adán y Eva pecarían. Pero de todos modos, Dios los creó y les dio esa libre voluntad con la que ellos eligieron pecar. No los eliminó de manera inmediata, ¿sabía eso? Sabemos eso. No los destruyó, no los aniquiló, sino que la vida del hombre iba a seguir. El hombre tomó esa decisión, pero ahora el hombre iba a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Mire, la caída de la humanidad o la caída del hombre por el pecado era conocida de antemano por Dios. Era conocida. La crucifixión de Cristo y la expiación de Jesús en la cruz del Calvario, esto fue algo predeterminado por Dios. Note la diferencia. Esto sí fue predeterminado. Era un plan que debía seguir. Era el plan de redención. O sea, la caída del hombre por el pecado no fue algo predeterminado, fue algo que Dios conocía. Pero la crucifixión de Cristo, su expiación y resurrección, esto sí fue predeterminado por Dios desde la eternidad. Algunos plantean la objeción de que la omnisciencia de Dios respecto a la caída, dicen algunos, pues que iba a dañar la libertad del hombre. En otras palabras, si Dios creó, dicen algunos, si Dios creó a la humanidad con pleno conocimiento de la inminente caída en el pecado, algunos argumentan eso, ¿cómo puede el hombre ser responsable por su pecado? Porque Él tomó la decisión, esa es la respuesta simple. Él tomó su propia decisión. Vuelvo a repetir esto, Dios no violentó la libertad humana. Ahora, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, tampoco Dios violentó la libertad humana. Él no quitó la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino fueron la consecuencia de las acciones del ser humano. De todas las criaturas, y aquí viene algo bien interesante para aprender, mire, de todas las criaturas que Dios creó, solamente el hombre posee la facultad de tomar decisiones con inteligencia o con sabiduría, o racionales. Por ejemplo, los seres vivos más sencillos, tales como los microbios o los insectos, ellos están preprogramados, ponga atención a esto, ellos están preprogramados para reaccionar de cierta forma ante ciertos estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que los insectos y los microbios, ellos se comportan de acuerdo con su ambiente y no tienen la capacidad independiente de tomar decisiones como la tiene el hombre. Las acciones de los seres vivos más complejos, como los mamíferos, también son gobernados en gran parte por su instinto. Ellos se mueven por instinto, toman decisiones sobre su instinto o su sentido de sobrevivencia. Aunque pueden tomar decisiones rudimentarias y pueden también reaccionar a estímulos, ellos tienen que adaptarse a ciertas situaciones. Eso es cómo los mamíferos toman sus propias decisiones. Por ejemplo, un perro, vamos a hablar de este animal, un perro posee la capacidad para reaccionar basado en su entorno, en sus emociones y en sus asociaciones.
Ellos no eligen sobre la base de lo bueno y lo malo, simplemente evalúan estímulos inmediatos. Así es como un perro decide. Un perro no vive sobre la base de un propósito eterno, sino sobre estímulos que lo hacen reaccionar positivamente ante una recompensa o temerariamente ante una amenaza. Si usted quiere instruir a un perro, por ejemplo, a que se siente, que se haga el muertito, y usted intenta hablar con él y explicarle y darle la teoría de cómo funciona esto, el perro se va a quedar nada más viéndote y moviendo la cola. O sea, no te va a entender nada. Cuando tu perro se porta mal o hace algo que no te gusta, orina el sillón o muerde las cosas, ¿quién no ha intentado razonar con su perro? A ver, ven, siéntate, vamos a platicar. Mira, te voy a explicar. Si tú te sigues portando mal y sigues orinando la cama, te van a mandar a la calle. ¿Y sabes lo que es vivir allá en la calle desprotegido, sin comer, en el frío? ¿Y el perro te va a entender? Por supuesto que no te va a entender nada. Pero ¿cómo se entrena un perro? Tú le quieres enseñar a que se siente, si tú le dices, a ver, siéntate, y le explicas, baja la cadera, dobla las patas, y no te va a entender nada. ¿Qué haces? Tú lo impulsas. Cuando el perro se sienta, le generas un estímulo dándole una recompensa. Ahí está una croquetita. Y ya, el perro que iba a interpretar, lo estás codificando. Ah, cuando yo hago esto, me van a dar comida. Es bueno. Así es como los animales, en este caso el perro, toma sus propias decisiones. Pero el hombre es el único ser creado que tiene un sentido de trascendencia del tiempo. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, que el ser humano posee la capacidad de tomar decisiones bajo un sentido eternal. Es decir, algo que va más allá de un instinto, algo que va más allá del ambiente en el que nos vemos rodeados, algo que va más allá a reaccionar a ciertos estímulos o adaptarnos a ciertas situaciones. El ser humano posee la capacidad de tomar decisiones que aporten una trascendencia en la eternidad. En otras palabras, podemos reflexionar acerca de la eternidad y acerca del futuro. Y sobre eso es que planteamos planes, planteamos decisiones para honrar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Y podemos tomar decisiones y podemos planear nuestra vida con meses y años de anticipación. Un animal no puede hacer eso. Un animal nunca te va a decir, bueno, mi plan es vivir con esta familia unos 5 años. Ya después voy y busco otra mejor. No, es la capacidad que Dios le dio al ser humano. Y algo que también tiene el ser humano es que nosotros podemos estudiar el pasado, porque tenemos el sentido de la historia y aprendemos lecciones de nuestras experiencias y las experiencias de otros, y Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones adelantándonos a ciertas cosas, dotándonos con capacidades únicas dentro de la creación. Y Dios diseñó a los seres humanos de tal forma que pudieran tomar decisiones inteligentes y con sabiduría. O sea, esa capacidad la tenemos. El Salmo 8, verso 3 y 4 dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Algunos eruditos nos dicen que la palabra memoria aquí significa algo fijo en la mente de Dios. Algo fijo. ¿Qué es el hombre para que hayas fijado tu corazón, tu amor sobre él? Es lo que significa el texto. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Y ahí está Dios fijando en su corazón y en su mente al hombre. Su fijación está en el hombre. ¿Por qué? Porque Él nos ama de manera incondicional. Al grado que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros y salvarnos. Y te ama a pesar de lo que eres. Me ama a pesar de que no soy todo lo que Él espera que yo sea. Porque Dios es como es. Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Hebreos 4:13 nos dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. ¿Él lo sabe todo? Todo. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien vamos a rendir cuentas. Ahora, todos hablamos de Dios de una manera en que suponemos cómo es Él.
Todos hablamos de Dios en la medida en que tenemos una experiencia con Él o sentimos que tenemos una experiencia con Él. Y cada persona habla de Dios de una manera en que la persona analiza y supone o da una opinión o genera una percepción o idealiza cómo debería ser el Dios creador del universo conmigo. La materia prima de muchos para definir cómo es Dios es su propia imaginación. O sea, imaginamos cómo es Dios. Imaginarnos a Dios es movernos entre la necesidad de darle forma a lo invisible para poder comprender lo inalcanzable. Y la imaginación lo que hace, la imaginación humana lo que hace es humanizar a Dios. Esto con el fin de darle forma por medio de nuestra comprensión. Es decir, imaginamos a un Dios que va a sentir lo mismo que sentimos, imaginamos a un Dios que Él va a tener los mismos planes que nosotros tenemos, imaginamos a un Dios que codicia las mismas cosas que codiciamos, imaginamos a un Dios manejando el carro que nosotros quisiéramos manejar, o tener la casa que nosotros quisiéramos tener. Ese es el Dios que imaginamos y que suponemos. Y cuando decimos que Dios lo conoce todo, hablamos de una aproximación racional a Dios. Es el concepto que puedo meter en mi cabeza de lo que Él es. Y mucho del concepto que tenemos de Dios es lo que podemos meter en nuestra cabeza nada más. Y de ahí suponemos cómo es Dios o cómo debería ser Dios, lo cual muchas veces es algo totalmente contrario a lo que Él es. Y lo cierto es que yo no puedo contener en mi cabeza al Dios eterno. No puedo contener un ideal o una aproximación racional de cómo es Dios. En realidad no puedo meter demasiado de Dios en mi cabeza en ese sentido para idealizarlo o para moldearlo o para generar una imagen. Lo que yo puedo meter en mi cabeza acerca de Dios es muy limitado. Y aunque será inevitable que humanice a Dios, porque mi mente no posee la capacidad racional para entender la eternidad de Dios, mi mente no posee la capacidad racional para comprender cómo, por el poder de su palabra, fue constituido todo el universo y cómo del polvo de la tierra fue formado el hombre. Es algo que nuestra mente no alcanza a dimensionar. Hay una capacidad de razonamiento bloqueada en el ser humano. No puedes ir más allá de ese conocimiento. Entonces la grandeza de la mente de Dios deja atrás todos nuestros elevados pensamientos. La Biblia dice y enseña que Dios es inefable. ¿Qué significa? Que Él es incapaz de ser expresado en palabras. O sea, es imposible que nosotros podamos definir cómo es Dios sobre la base de la imaginación o el pensamiento. No podemos. Muchos lo han hecho y han concebido a un Dios hasta afeminado. Cada quien genera su concepto. La Biblia dice que también que Dios es inconcebible, es decir, es incapaz de poder concebir cómo es su divinidad. Hablemos de la Trinidad, eso es un dolor de cabeza para muchos. Piensan que adoramos a 3 dioses. Es un Dios en 3 personas. La Biblia también dice que Dios es inimaginable. ¿Qué quiere decir inimaginable? Simplemente significa que no podemos pensar cómo es Dios. Hablando de lo que generamos nosotros. Por ejemplo, algo que me perturba es la pintura de la creación de Miguel Ángel acerca de su representación del Dios Todopoderoso. Él liberó su imaginación y sus pensamientos y su mente para idealizar a Dios como era. Y el Dios Todopoderoso, ¿cómo lo representó? Lo representó por un hombre calvo que está sobre una nube apuntando un dedo ardiente hacia hacia Adán, perdón. Así es como Miguel Ángel idealizó a Dios. Ahora, ¿usted puede imaginarse concebir a Dios como un anciano calvo? ¿O como un anciano cansado, deteriorado, desgastado, viejo? No, ese no es el Dios de la Biblia. Nosotros no sabemos cómo es Dios, porque es espíritu. O sea, sí podemos pensar, sí podemos imaginar, sí podemos idealizar, pero eso no es Dios.
Tú puedes imaginarlo, pero eso será solamente un ídolo al que tú le diste forma en tu propia mente y tu propio pensamiento. Y ese es el Dios que adoran muchos cristianos, lamentablemente. Idealizan a Dios. Idealizan que por ser el creador del universo, Él te va a prosperar económicamente y te va a dar todo lo que tú quieras materialmente. Idealizan a Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 11. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual ninguno, y note lo que dice, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué hicieron los fariseos? Ellos idealizaron su forma del Mesías. Ellos generaron un pensamiento o una idea de cómo debería ser el Mesías descendiendo del cielo. Y el pensamiento y la imaginación de ellos los llevó a concebir al Mesías como un Mesías triunfante, un Mesías poderoso, un Mesías con poder militar, político, social, económico, para poder derrocar el dominio de los romanos. Así es como los fariseos y los judíos idealizaron en su imaginación a un Mesías redentor, cosa que era totalmente ajena al Dios que estaba revelado en las Escrituras, o al Mesías que fue profetizado por Isaías. Totalmente distante. Y Pablo está diciendo esto mismo. O sea, ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿De qué habla esto? De la limitación humana para poder interpretar y realmente poder conocer la plenitud de Dios, hablando de su divinidad. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, es decir, cosas que el hombre ni se imagina, que su imaginación no alcanza a captar toda la dimensión de Dios, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y cómo conocemos que Dios mostró misericordia? ¿Cómo sabemos que Dios nos dio esa paz? ¿Cómo conocemos a ese Dios redentor, a ese Dios que amó de manera incondicional? ¿Cómo podemos entender la dimensión de la vida eterna con Cristo? ¿Cómo hablamos de una vida sin condenación? Porque ahora Dios, el Espíritu Santo, nos reveló lo profundo de Dios y nos manifestó el verdadero amor. Dice el verso 11, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el conocimiento que pudiéramos tener de Dios viene a través de su Espíritu Santo y a través de lo que las Escrituras nos revelan de Él. Entonces sabemos que Dios lo sabe todo, y la omnisciencia de Dios es un conocimiento perfecto, infinito e inmediato de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él no tiene la necesidad de aprender, Él no tiene la necesidad de capacitarse, Él no tiene la necesidad de actualizarse. La Biblia enseña que Dios nunca ha aprendido de nadie. Leamos Isaías 40, 12 al 14. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? O sea, tú te puedes, fíjate, tu imaginación piensa en Dios sosteniendo los océanos de la mano. O sea, la imaginación no da para poder idealizar esto. Dice, ¿quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes o las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Ninguno, porque Él conoce todo. Él conoce todo, es un Dios omnisciente. Y esas preguntas retóricas hechas por el profeta Isaías, Él nos enseña que Dios nunca ha aprendido, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Muchos atacan la omnisciencia de Dios argumentando que Dios no sabe el futuro.
y que Él ignora todo el futuro. Dicen que, pues que Dios va aprendiendo en la medida que nos va conociendo y en lo que va viéndonos. En eso Él va conociéndonos y va anticipándose, no. Pero Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Mira, sobre este punto te lo voy a ilustrar con una imagen de una película de Marvel. Vamos a hablar sobre esto. Dios conoce futuros alternos, Él es Dios. Él es Dios. Y en la película de la última, no sé si fue la última de los Avengers, que se llamó Infinity War, hace 4 o 5 años, no me acuerdo. En esta película Infinity War vemos una escena donde estaban enfrentando al enemigo más poderoso de esa época, que era Thanos, y ahí surge, hasta me escucho raro explicando caricaturas, ¿verdad? y eso que no vi la película otra vez para documentarme bien, ¿no? Pero y bueno, en esta película el Doctor Strange empieza a ver posibles futuros alternos, recordarán la escena. Y ahí está como loco, ¿no? Viendo todos los posibles escenarios. Y buscaba un escenario a ver si era conocido que en un escenario podrían ellos ganarle a Thanos y a ver si había posibilidad de enfrentarlo y poderlo vencer. El Doctor Strange llega, dice, a 14.605.000 finales, imagínense, en la película, ¿no? Y luego Tony Stark, Iron Man, va y le pregunta, Doctor Strange, ¿en cuántos de esos finales que viste ganamos? Y él responde, solo en uno. En uno. Miren, eso es lo que hablan las caricaturas, ¿no? Eso es lo que hablan las series de ciencia ficción, pero Dios sí conoce todos los futuros alternos. Él sí, Él es Dios. Dios conoce todos los futuros alternos. Es más, Dios conoce el resultado final dentro de esas probabilidades. Tú y yo no. Si Dios creó todo, incluyendo el espacio-tiempo, entonces Dios es y debe ser capaz de saberlo todo también relacionado con el tiempo, hablando de pasado, presente y futuro. La Biblia dice que Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Él sabe todo lo actual. Él sabe todo lo posible. Él conoce lo conocido y Él conoce también lo desconocido. Él conoce aún aquellos espacios en el universo donde ni siquiera ha aleteado un ala de arcángel y Él está ahí presente. Él es Dios. La Biblia dice que Dios es eterno, Salmo 92. Y como Él es eterno y Él es omnisciente, Él ya conoce y ha vivido en nuestros ayeres, en nuestros hoys y en nuestros mañanas. El pasado, el presente y el futuro, Él ya lo conoce, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Miren, aquí es donde entran algunas cosas muy interesantes hablando de la vida cotidiana. A veces nos preguntamos, ¿y qué va a pasar si busco el trabajo equivocado? ¿Qué va a suceder si entro a la universidad que no debía ser? ¿Y qué pasa si me mudo o me cambio de ciudad? Porque uno entra con la incertidumbre ante todo esto. ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿O qué pasa si no me caso con la persona adecuada? Es uno de los temores que muchos enfrentamos, ¿no? Siempre al pensar en casarnos. ¿Y si no es la adecuada? ¿Y si me golpea? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? O sea, siempre uno está pensando en los futuros alternos. ¿Y qué pasará si esto? ¿Qué pasará si aquello? ¿Qué sucede si tomo decisiones precipitadas? ¿Qué sucederá si me voy de la iglesia? ¿Qué pasa si tomo malas decisiones? ¿Alteraré accidentalmente el plan de Dios para mi vida? Son cosas que uno piensa en esas posibilidades futuras. Uno lo evalúa. Sin embargo, yo quiero decirte lo siguiente. Dios lo conoce todo. Entonces, mis errores, mis malas decisiones, no son un problema para Dios. Lo son para nosotros. Para Dios no. No son un problema para Dios. Dios no solamente, escucha lo siguiente, Dios no solamente usa nuestras buenas decisiones para cumplir sus propósitos, sino que Él también usa nuestras malas decisiones y nuestros errores y aún nuestros pecados para traer un beneficio a nuestras vidas y cumplir sus propósitos. Obviamente, una mala decisión trae consecuencias malas. Un pecado trae consecuencias perjudiciales.
Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esos errores, de esas malas decisiones y de esos pecados. Pero ahí es donde entra también Romanos 8:28. Todo, decisiones buenas, decisiones malas, aciertos, errores, todo obrará para bien a los que aman a Dios. Y Dios va a cumplir su plan y su propósito. Porque en algún momento uno se va a encontrar en esa bifurcación del camino en decir, ¿y qué va a suceder si yo tomo esta decisión? Y ahí está un futuro alterno para nosotros. Y Dios lo conoce. Entonces, Él va a cumplir su plan. Y lejos de que nuestras malas decisiones, pues ahora sí que nos alejen de Dios en ese sentido, Dios lo va a usar, si nosotros somos humildes, acercarnos a Él y arrepentirnos, Él lo va a usar para que aporten un beneficio para sus propósitos en nuestra vida. Y va a hacer que esto, y Dios va a utilizarlo. Ahora, aquí entran preguntas muy interesantes. ¿Y cómo Dios va a utilizar mis malas decisiones? ¿Y cómo Dios va a utilizar mis errores? ¿Y cómo Dios va a ayudarme a sobrellevar las consecuencias? Y ahí estamos preguntándonos muchas cosas, ¿no? Pero Dios conoce todo. La decisión, por ejemplo, de Abraham y Sara, de usar a Agar, su sierva, para concebir un hijo, yo pregunto, ¿Dios la predeterminó? No. Ya a este punto tenemos que tener la clara convicción. No fue predeterminada por Dios. ¿Dios conocía la inclinación de los deseos de Abraham y Sara? Sí. ¿Querían cumplir la voluntad de Dios a expensas de pecar, de cometer infidelidad, de inmoralidad sexual? O sea, ¿nota? ¿Ve cómo ellos tomaron malas decisiones? Y Dios conocía la inclinación de los deseos de Abraham y Sara. Y ellos tomaron malas decisiones alterando el plan de Dios y planteando un futuro alterno a través de Agar y no de la simiente de Abraham en Sara. Y aquí sucedió una situación muy interesante que es con la que quiero terminar. Todos conocemos a Abraham. Abraham vivía en la casa de su padre, Ur de los Caldeos. Cuando Dios lo eligió para fundar una nueva nación que se llamaba Israel, la promesa que Dios le dio a Abraham fue triple. Dice la Biblia que Dios le dijo, si dejas la casa de tu padre y me sigues, te daré tierra, una descendencia numerosa y todas las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia. Ahí están 3 promesas de Dios, una bendición triple. Tras miles de años de historia, ahora sabemos que la bendición que Dios prometió a través de Abraham se cumplió a pesar de sus errores y sus malas decisiones. Esa bendición vino a través ¿de quién? De Jesús. Y a pesar de que Abraham tomó malas decisiones, no se alteró el plan de Dios. Vemos que él fue un descendiente directo de Abraham, Jesús, y ese es el comienzo del plan de salvación de Dios para el hombre. Solo que aquí, como le mencioné, sucedió un problema. Abraham y Sara no podían tener hijos. Abraham tenía 75 años cuando dejó la casa de su padre. Sara tenía 64, mucho más allá de la edad fértil. Y tras esperar más de una década a que se cumpliera la promesa de Dios, Sara tuvo una idea y se preguntó, ¿y qué pasaría si nosotros cumplimos la promesa de Dios a través de Agar? Ya Dios se tardó, ya van más de 10 años, no se ha cumplido la promesa, y ahí está la idea de Agar. ¿Y qué pasaría si hacemos esto? ¿Y qué pasaría si nosotros tomamos esta decisión? Y ahí está Sara pensando y diciendo, bueno, yo creo que ese es un buen plan, ya no soy fértil, Abraham ya es viejo, ahí está la idea de Sara, vamos a impulsar el plan de Dios, y ese plan involucraba a una esclava llamada Agar, y Génesis no revela mucho sobre quién era Agar, simplemente nos dice que fue una mujer egipcia. Abraham y Sara viajaron a Egipto en esa historia para evitar una hambruna poco después de salir de Ur, de la tierra de Ur, y fue cuando seguramente Agar se unió a la familia de Abraham. Y la Biblia nos dice que el faraón de Egipto se encariñó mucho con Sara y bueno, recompensó a Abraham, le dio ovejas, bueyes, animales, asnos, siervos, siervas y prosperó a Abraham en Egipto. Como mujer egipcia, es muy probable que Agar pues no conociera al Dios de Abraham.
Obviamente ella tenía su propia cultura, tenía sus propios dioses, y seguramente Agar no adoraba al Dios de Abraham. Lo que hace pues que ella simplemente fuera una sierva más ahí, y que de alguna manera pues a lo mejor ella no conocía cuál era la promesa de Dios a través de Abraham y Sara. Y como Sara no podía tener hijos, aquí está la decisión, tomó la decisión que Abraham mantuviera intimidad sexual con Agar y que le diera un heredero. Aquí viene la pregunta, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Estaba alterando el tiempo con sus planes. De alguna manera estaba generando un futuro alterno. ¿Y usted cree que eso se salió del control de Dios? No. Ahora, aquí es la pregunta, ¿Dios predeterminó? No, Dios conocía lo que sucedería. Dios conocía. Y Agar, la historia dice, concibió un hijo y Sara pronto se dio cuenta que cuando lo concibe y lo tiene y está en la casa, ahora Sara se da cuenta de que era indeseable, que no era lo que ella esperaba. Y durante el embarazo, la historia dice que Agar comenzó ahora a menospreciar a Sara por no poder darle un hijo a Abraham, por ser estéril. Y Sara, a su vez, la comienza a maltratar por venganza y celos. Pregunto, ¿quién actuó bien de las dos? Ninguna. Ninguna actuó bien. Y la situación pronto se volvió conflictiva. Imagínense cómo hubieran sido las cosas o la historia de Abraham y Sara si hubieran ellos confiado en el plan de Dios, si hubieran esperado el tiempo de Dios. Él lo conoce todo. Y Dios al conocer todas las cosas, Él no se sorprendió de la mala decisión de Abraham y Sara. Él no se sorprendió. Y tampoco Dios se sorprende por nuestros errores, ni por nuestras malas decisiones. Y la historia de Agar es un claro ejemplo de cómo Dios resuelve incluso las situaciones más difíciles para nuestro bien hasta el final. Agar, embarazada, dice la historia, huye del abuso de Sara y se encontró en el desierto cerca de un manantial. Ahí estaba ella y se detuvo a descansar y se encontró con el ángel del Señor por primera vez. Ese ángel del Señor habla de la representación misma de Cristo, es decir, de Dios. Y el ángel le habla y le dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esta fue la primera vez que Dios habla directamente con esta sierva Agar en esta historia. Abraham y Sara hablaron de ella y tomaron decisiones por ella, pero es la primera vez que ahora Dios habla con Agar. Y Dios, o el ángel, simplemente aquí él estuvo con Agar y empezó ahora Agar a contarle su historia de cómo ella se sentía y todo lo que había ocurrido. Agar le dice al ángel del Señor, yo estoy huyendo de mi señora Saraí. Algo que vemos en esta historia es que a Agar no le preocupaba su destino, ella solamente quería huir del lado de Sara. Lo que hace aún más sorprendente la respuesta del ángel, porque mientras Sara estaba huyendo de la casa de Abraham y de Sara, el ángel le da una respuesta inesperada y le dice, regresa con tu señora, vuelve a casa de Abraham y de Sara, sométete a ella, le dice, respétala. Pero el ángel también le da una promesa a Agar. Si tú lo haces de esta manera, yo voy a multiplicar tanto tu descendencia que no podrá ser contada por su multitud. ¿Te suena familiar esta promesa? ¿A quién se la dio? Se la dio a Abraham. Y ahora este ángel le da una promesa a Agar. Si tú haces las cosas de esta manera, yo te daré una descendencia grande. De modo que no vas a poder contarlo. Va a ser mucho. Es muy similar a la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y aunque la promesa inicial de Dios fue para Abraham y para Sara, y Dios obviamente iba a cumplir esa promesa con el nacimiento de Isaac, ahora Dios ve la difícil situación de Agar y la injusticia también sobre ella, y la consecuencia del pecado de Abraham y Sara finalmente sobre ella, porque fue víctima, no fue algo que ella hubiera decidido. Y Dios muestra compasión y misericordia por Agar, y le dice, y tu hijo, le dice Dios a Agar, tu hijo también se convertirá en una nación poderosa. Y la historia dice que Agar comenzó a alabar a Dios y dijo, tú eres un Dios que me ve, tú eres un Dios que me conoce, en verdad, aquí he visto que tú cuidas de mí. Esa es la declaración que hace Agar en ese pozo.
Entonces Agar, una mujer egipcia, pagana, ella creyó a la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció a Dios, regresó con Sara y dio a luz a su hijo llamado Ismael. Y la siguiente vez que vemos a Agar en la historia es 13 años después. Ella se mantuvo obediente y permaneció en la casa de Abraham a pesar de que la situación con Sara se intensificó aún más. La historia dice que a los 90 años Sara dio a luz un hijo llamado Isaac. Sin embargo, ahora a Sara se le presenta otro problema. ¿Cuál? ¿Quién era el primogénito de Abraham? Pues Ismael. Y como primogénito de Abraham, Ismael tiene derecho a una parte de la herencia, por lo que ahora Sara planea deshacerse de Agar y de Ismael de una vez por todas. Eso es actuar con malicia, ¿están de acuerdo? Se acerca a Abraham en una celebración que éste ofrecía para Isaac y Sara le exige a Abraham que expulse a Agar y a Ismael. Y Dios le habla a Abraham y le dice que haga lo que Sara le pide. Está bien, expúlsalos, sácalos. Porque Dios le dice a Abraham, porque mi pueblo elegido va a provenir de la línea de Isaac. Agar e Ismael parten de nuevo al desierto con un pan y un odre de agua para compartir. Cuando se acaba el agua, dice la historia, Agar, convencida de que morirían en el desierto, coloca a Ismael debajo de un arbusto y comienza a clamar a Dios. Y el ángel del Señor se le aparece y le reitera la promesa que le había dado. Y el ángel le dice, Génesis 21, 17, 18, el ángel le dice, ¿qué es lo que te está preocupando, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho, haré de él una nación grande. Nuevamente Dios reitera esa promesa. Y después de hablar con el ángel, Agar vio el pozo y se dio cuenta de que estaban a salvo. Hubo provisión de Dios en el desierto. Ismael, la historia continúa, se convierte en un hombre fuerte en el desierto, tiene 12 hijos que luego se convierten en una nación poderosa, y todo porque Dios escuchó la voz de una esclava que estaba clamando por ayuda y misericordia. Y de esta historia se desprende claramente que Dios escucha esto, Dios actúa a pesar de los errores humanos. Y Dios bendijo a Agar, pero también Dios cumplió su promesa con Abraham. Sara no tenía por qué haber ofrecido a su sierva Abraham. Y Abraham no tenía por qué haberse acostado con Agar. Ambos tomaron malas decisiones y les costó. Agar, obviamente, ¿cuál fue el pecado de Agar? Haber despreciado a Sara por su infertilidad. O sea, que todos ahí pecaron. Y todos tomaron malas decisiones. Sara no debió maltratar a su sierva por lo que ella hizo o por lo que le obligaron a hacer, más bien. Sin embargo, ¿cómo actuó Dios con todos? Dios mostró bondad y misericordia y obró a través de esas situaciones. La historia aquí está, Agar fue bendecida, Abraham y Sara fueron bendecidos. Ellos siguieron siendo destinatarios de la promesa de Dios. La misericordia, ¿qué nos enseña? Que la misericordia de Dios es grande y su voluntad, escucha, su voluntad se cumple a pesar de las malas decisiones que hace el ser humano. Dios conocía todos los errores que cometeríamos antes de nacer, y el resultado de nuestras malas decisiones también Él las conocía. Dios conocía aquellos episodios en nuestra vida en la que íbamos a endurecer nuestro corazón, en la que íbamos a rebelarnos, y también conocía cómo todos nuestros errores, nuestras malas decisiones, aún el endurecimiento de nuestro corazón, cómo todo esto encajaría en su propósito eterno para nosotros y para llevarnos finalmente hacia ese propósito que Él había determinado para nuestras vidas. ¿Notas cómo Dios no predestinó la voluntad ni de Agar, ni de Sara, ni de Abraham? Tomaron sus propias decisiones. Y ahí está la línea del tiempo. Hubo una curvatura ahí, pero finalmente llegaron a donde Dios quería. Y Dios cumplió su palabra y su promesa. Entender la voluntad de Dios, iglesia, es tener la certeza de que Dios lo conoce todo. Y esto nos dará paz. Esto nos va a dar la paz. Y así es nuestra vida. Él lo conoce todo. Y ahí está la línea del tiempo. Y de repente nuestras malas decisiones marcan una curvatura o un descenso. Pero llegamos a esa línea del tiempo en la cual Dios nos quiere. Y Él cumple su propósito y su voluntad. Y es así como
Tener esa clara convicción de que Dios conoce todas las cosas nos da esa confianza y esa certeza de que aunque el hombre falle, Dios no falla. Aunque nosotros somos infieles, Él permanecerá siendo fiel. El pueblo de Israel en el desierto fue necio, fue rebelde, fue desobediente, fue idólatra. ¿Dios predeterminó esta rebelión en Israel? No, el pueblo de Israel tenía la libertad de tomar sus propias decisiones. Pero lo que iba a llevarles 40 días en el desierto, les llevó 40 años. Sufrieron las consecuencias de tomar malas decisiones. Pero al fin de esa línea de tiempo, Dios cumplió lo que Él había determinado y cumplió su voluntad. Y así es con nuestra vida. El saber que Dios conoce todas las cosas nos debe dar esa paz. Ciertamente todos nosotros hemos tomado malas decisiones, nos hemos desviado. Como dice el profeta, cada uno se apartó por su camino. Como ovejas se descarriaron, se alejaron. Y Dios conoce los corazones de nosotros. Pero nuevamente en su bondad y en su misericordia, ¿qué hace? Nos vuelve a alinear a ese tiempo y a su voluntad. Y cumple su propósito en nuestras vidas. Eso es lo maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque Él no está segmentado en un tiempo. Él conoce todas las cosas al ser un Dios eterno. Y esto le da sentido a nuestra existencia, iglesia. Sentido a nuestra existencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos hablas hoy. Hoy aprendemos que tú conoces todas las cosas y que ninguna mala decisión que pudiéramos tomar en nuestra necedad, en nuestra rebelión o simplemente en nuestro orgullo, nada va a frustrar tus propósitos ni tus planes. Porque todo lo que tú has establecido se cumplirá. Todo lo que tú has ordenado se va a cumplir. Así es lo que dice tu palabra. Y ninguno de nosotros podrá frustrar o frenar o detener o alterar tus propósitos y tus planes. Queremos ser sensibles, Señor, simplemente para arrepentirnos cuando fallemos. Tener la capacidad de poder corregir cuando tomemos malas decisiones. Queremos entender tu voluntad. Y para poder alcanzar ese entendimiento debemos saber que tú eres el Dios que lo conoce todo. Que ciertamente no predeterminas lo que vamos a hacer mañana, ni pasado mañana, ni en un mes, pero sí conoces las inclinaciones que hay en nuestro corazón. Y como lo decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si no hay en mí camino de perversidad. Es lo que hoy queremos que tú hagas en nosotros. Examínanos. Examínanos, porque tú estás en el futuro, Señor, y conoces nuestros corazones. Queremos amarte y ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, amén.